Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esperanza Guarneros Reyes y voy a presentarles el programa de clases magistrales de la FES Iztacala, que se realiza a través de la Oficina de Desarrollo Académico y la Oficina de Desarrollo de Contenidos y Extensiones de la Coordinación de Educación a Distancia. Este programa tiene la finalidad de distribuir clases de materias de las carreras de la FES Iztacala, principalmente de la carrera de Psicología SOAYED. Con estos recursos, los profesores pueden ofrecer otras oportunidades de aprendizaje a sus alumnos que trascienden el aula, y los estudiantes con ellos pueden consultarlos en cualquier momento para estudiar y profundizar en los contenidos de sus materias, preparar sus exámenes o poder revisar aquellos contenidos que ya se han estado viendo en clase. Las primeras clases con las que vamos a empezar esta sección es del doctor José Dante Amato Martínez, quien expone el tema de médula ósea, y el doctor Javier de Jesús Novales Castro con el tema de tejido linfoide. Con ellos inauguramos esta sección. Gracias. Vamos a ver el día de hoy el tema de médula ósea. La médula ósea se encuentra en las cavidades de todos los huesos del organismo. Estrictamente hablando, la médula no forma parte del hueso. Son dos órganos diferentes, con origen embrionario distinto y con funciones diferentes. La médula está asociada con el hueso principalmente porque el hueso le brinda protección y un microambiente apropiado para su desarrollo. En el interior de las cavidades medulares de los huesos tenemos dos tipos principales de médula ósea. La médula ósea roja, que es en donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Hematopoiesis es la producción de las células de la sangre y de una gran parte de las células más importantes del sistema inmunitario. El resto de las cavidades de los huesos están llenas con médula ósea amarilla, que está formada por adipocitos, que son células que contienen grasa y sirven para rellenar ese espacio. Si uno estudia cuidadosamente la médula ósea amarilla, se encuentran pequeños nidos de médula ósea roja que en un momento de necesidad pudieran expandirse para que esos espacios que están ocupados por médula amarilla se ocupen ahora por médula ósea roja, que es capaz de producir células sanguíneas. La función de la médula ósea roja es producir y conservar dentro de ciertos límites constantes los elementos formes de la sangre. Le llamamos elementos formes a las células sanguíneas, que son principalmente los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. El sitio primario del organismo para destruir los eritrocitos es el vaso, pero la médula tiene capacidad de llevar a cabo esta función, y de hecho la lleva a cabo en los casos en que hay ausencia de vaso. También en la médula ósea está la reserva de las células precursoras, que son las que van a originar a todas las demás células de la sangre. Es frecuente que se considere a la médula ósea como un tejido, porque a diferencia de otros órganos que se encuentran en un solo sitio del cuerpo, la médula está repartida, como lo mencioné al principio, en todos los huesos del organismo. Sin embargo, es uno de los órganos indispensables para la vida, y de hecho es uno de los órganos parenquimatosos más grandes que tenemos. Por ejemplo, en un adulto de 70 kilos de peso, el hígado pesa 1,6 kg, el cerebro 1,2 kg, y si ponemos junto todo el tejido medular, este pesa como 2 kilos. Entonces es tan importante como los otros órganos que están en esta diapositiva y otros más. Es uno de los órganos indispensables para la vida. Como había mencionado al principio, la médula ósea y el hueso se asocian porque el hueso, al ser un tejido duro y rígido,
protege a la médula, que es un tejido delicado. El microambiente que está en las cavidades medulares es especialmente apropiado para que las células hematopoyéticas se desarrollen, y al ser las cavidades óseas inextensibles, cuando las células de la médula empiezan a proliferar, ejercen cierta presión que funciona como una señal para que ya no sigan proliferando. Entonces tiene cierta utilidad esta asociación para el control de la hematopoiesis. En esta gráfica, que está dividida en dos paneles, vemos el periodo prenatal y el periodo postnatal. Por favor, noten que en el eje de X la escala es muy diferente en esta primera parte de la gráfica que en la segunda. En esta primera parte, cada una de estas llaves representa uno de los trimestres del embarazo, en tanto que en esta otra parte, cada periodo de estos es una década. Bien, vamos a analizar primero esta primera parte. En el primer trimestre de la gestación, la hematopoiesis se lleva a cabo en el mesodermo extraembrionario, principalmente en el saco vitelino, aunque recientemente se ha descubierto que hay una hematopoiesis embrionaria más importante en una zona del embrión que se llama la región aorta gónada mesonéfros. En este segundo trimestre del embarazo, la hematopoiesis se lleva principalmente a cabo en el hígado y en menor proporción en el vaso, pero a partir del tercer trimestre y durante el resto de la vida, la hematopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea. Es importante resaltar que en la vida extrauterina y en gente sana, solamente hay hematopoiesis en la médula ósea. Si hay hematopoiesis fuera de la médula, eso siempre es patológico. En esta segunda parte de la diapositiva observamos cómo en las etapas de la infancia hay médula ósea médula ósea hematopoyética en prácticamente todos los huesos del organismo. Después de la adolescencia empieza a dejar de haber médula ósea roja en los huesos largos, como la tibia y el fémur, en donde las cavidades medulares son ocupadas por la médula amarilla. Y hasta la vejez sigue produciéndose principalmente en los huesos planos, como las costillas o el esternón o la pelvis, o en huesos cortos como las vértebras. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del desarrollo embrionario. Entonces, en el primer día, cuando se fusionan el gameto masculino y el femenino, es decir, el espermatozoide y el óvulo, se forma la célula que se conoce como cigoto o huevo. A los 3 días, esta célula ya se ha dividido para formar un número considerable de células y se conoce esto como la mórula. A los 5 días, estas células ya se han diferenciado. En la etapa de mórula, 2 días antes, no hay manera de diferenciar las distintas células de la mórula entre sí, pero ya en la etapa del blastocisto, al 5.º día, tenemos esta masa celular interna que va a dar origen al embrión propiamente dicho, y el trofoblasto, que va a dar origen a la placenta y a otros anexos que permiten el desarrollo del nuevo ser. Para el día 13 ya tenemos un embrión que este es un corte. Si viera uno por arriba esta zona, que es el embrión bilaminar, se vería como un disco o como un óvalo. En este momento solamente tiene 2 capas, por eso se llama bilaminar. Esta cavidad de aquí arriba, que al día 13 es muy pequeña, después va a crecer y a envolver todo el feto. Esta es la cavidad amniótica. En cambio, esta cavidad, que en esta etapa es mucho más grande, después se va a hacer mucho más pequeña. Esta se llama el saco vitelino. 2 días después, el embrión sigue siendo bilaminar,
pero hay una de las capas que se conoce como el mesodermo, se proyecta hacia afuera del embrión. El embrión es esta parte, y esta parte de acá se conoce como el mesodermo extraembrionario, que está formado por todas estas estructuras que van a formar la placenta y el saco amniótico. Aquí tenemos lo que decía hace un momento, visto por arriba el embrión. Este es el extremo cefálico y este de aquí es el extremo caudal. El corazón primitivo se encuentra muy cerca del extremo cefálico del embrión. Si cortamos el embrión a este nivel y después lo vemos de lado, ya veremos que para el día 21 el embrión tiene 3 láminas. Esta que está aquí representada en azul se llama el ectodermo, y del ectodermo van a derivar tanto el sistema nervioso central como los epitelios. La que está en amarillo se llama el endodermo, y la que nos interesa ahora es la que está en rojo, que es el mesodermo. Este que estoy señalando ahora se llama el mesodermo embrionario, y esto que está acá se llama el mesodermo extraembrionario. Entonces esta capa que abarca el ectodermo y una parte del mesodermo se llama la somatopleura, que es lo que va a dar origen al embrión, a las estructuras externas del embrión. Y esta otra que es una parte del mesodermo junto con el endodermo se llama la esplanopleura. Estos son pues lo que se conoce como mesodermo extraembrionario. Esto envuelve al saco amniótico y esto de acá abajo al saco vitelino. La que sigue, por favor. En este mesodermo extraembrionario es donde se desarrollan las células sanguíneas primitivas en unos acúmulos de tejido que se conocen como islotes sanguíneos, y cada una de las células individuales que conforman los islotes sanguíneos se conocen como hemangioblastos. En este dibujo se observa aquí el embrión trilaminar, aquí el saco amniótico, aquí el saco vitelino, y aquí otros componentes del mesodermo extraembrionario, que este se llama el pedículo de fijación y esto de aquí se llama el corion. En este sitio es donde se forman los islotes sanguíneos, que después se van cavitando, y las células que quedan en la pared formarán los vasos sanguíneos primitivos, y las que quedan en la luz son las células sanguíneas primitivas, de ahí el nombre de hemangioblastos, sangre, angiovaso. De manera que las mismas células dan origen tanto a los vasos sanguíneos como a la sangre. Entonces, en el mesodermo extraembrionario, que como ya les había comentado está formado por saco vitelino, pedículo de fijación y corion, es donde entre los 13 y los 15 días después de la fecundación se empiezan a producir tanto los vasos sanguíneos primitivos como la sangre. Al final de la tercera semana de gestación ya se formó el corazón primitivo, los vasos primitivos y la sangre primitiva. Y para el final de la tercera semana de gestación, es decir, a los 21 días, este es el primer sistema del organismo que se vuelve funcional. Tiene que empezar a funcionar en este tamaño porque en este momento, porque el tamaño del embrión ya se hace tal que es insuficiente la nutrición y la oxigenación por su difusión simple, y requiere algo que todavía no es un sistema circulatorio, pero que lo va a hacer en el futuro. En este momento el corazón primitivo no late, sino que tiene unos movimientos que se parecen más a la peristalsis del intestino. Y entonces la sangre que está en el interior de los vasos avanza y retrocede. En los libros dice que como si fuera una marea. Aquí les muestro una vez más el mesodermo es el mesodermo extraembrionario. Este de aquí es el endodermo y este de aquí es el endodermo. En el mesodermo extraembrionario se forman primero los islotes sanguíneos y después
los vasos sanguíneos primitivos y las células sanguíneas primitivas. Les decía que recientemente, este artículo es de 2007, se descubrió que hay otra zona de hematopoiesis en el embrión que se llama la región aorta gónada mesonéfros. Aquí en este embrión se representa esa región, que tiene tanto a la aorta como al tejido que originará las gónadas, tanto los ovarios como los testículos, y el mesonéfros, que es una estructura embrionaria que tiene que ver con los riñones, que les explicaré un poco más tarde. Aquí se representa un hueso con su cavidad medular y las células troncales hematopoyéticas junto con las células propiamente del hueso. Esta región tiene como característica que las células troncales hematopoyéticas definitivas que van a poblar la médula en un adulto proceden principalmente de esta región. Las que antes considerábamos las más importantes, que se producen en el saco vitelino, dan una hematopoiesis que es temprana y transitoria, pero que no va a persistir en la médula ósea del adulto. Ahora vamos a ver qué cosa es el mesonéfros. Los mamíferos tenemos riñones metanéfricos, pero hay animales más primitivos en la línea evolutiva que ensayaron un tipo diferente de sistema excretor. En la actualidad solo sobreviven unos animales que se llaman agnatos. Los biólogos hasta hace poco consideraban que los agnatos son peces, pero ahora se piensa que ni siquiera son vertebrados. Tienen hueso, pero no tienen columna vertebral, tienen cráneo. En fin, las lampreas y otros animales acuáticos muy primitivos tienen riñones pronéfricos. Los peces tienen riñones mesonéfricos. Los mamíferos, como se dice que el desarrollo de un organismo desde el momento de la fecundación hasta su muerte, que se conoce como ontogenia, es un resumen de la filogenia, que es el desarrollo de toda la especie. Nosotros empezamos con un pronéfros al 22º día de la gestación. Este desaparece totalmente y no deja ningún vestigio en el mamífero adulto. Después, alrededor del 32º día de la gestación, desarrollamos un riñón mesonéfrico que no persiste en el riñón ya desarrollado, pero sí deja algunas huellas. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, las gónadas, proceden del mesonéfros. En los hombres, tanto las vesículas seminales, el epidídimo y el conducto deferente proceden del mesonéfros. Y en las mujeres los conductos de Wolff desaparecen por completo y se desarrolla una estructura paralela que no procede del mesonéfros, que se llaman conductos de Müller a la 8ª semana, de donde derivan la vagina, el útero y las trompas de Falopio. Finalmente desarrollamos el metanéfros, que es nuestros riñones adultos son totalmente metanéfricos. Aquí les pongo un dibujito para que se entienda un poco mejor. Alrededor del día 21 tenemos los túbulos pronéfricos y ya tenemos algunos túbulos mesonéfricos que se empiezan a desarrollar. Todavía estos no llegan al conducto néfrico primario. Para el día 25 ya tenemos degenerados los túbulos pronéfricos y tenemos los túbulos mesonéfricos conectados al conducto néfrico primario. Este que está aquí es la cloaca. Para el día 32 de la gestación, el mesonéfro se hace funcional y empieza a producirse esta yema
que será el conducto metanéfrico. Para el día 53, el mesonefros prácticamente ha desaparecido, dando lugar tanto al ovario como a los testículos, y como ven ustedes en esta diapositiva, los tubos que conectan al testículo con el aparato urinario son de origen mesonéfrico, pero en las mujeres esto desaparece y la trompa de falopio, la vagina y el útero proceden de un conducto que se llama el conducto de Müller. Del brote metanéfrico proceden los riñones que van a estar en el adulto normal. La que sigue, por favor. Entonces aquí en un embrión de 32 días vemos dónde está esta región. Ya, aquí está visto de perfil, aquí visto de frente tenemos la cloaca, el alantoides y el mesonefros, que es bilateral. Esto mismo está representado aquí en tercera dimensión. Entonces, si hiciéramos un corte más o menos a este nivel, aquí ven ustedes el cordón umbilical y el corte, aquí está la región mesonéfrica y esto es el tubo neural. Esto lo vamos a ver ahora de frente en la siguiente diapositiva. Entonces aquí está el tubo neural, la aorta, el tejido que va a dar origen a las gónadas. Este es el mesenterio primitivo y este es el intestino primitivo. Y aquí está el mesonefros. En esta región se detectan células hematopoyéticas al día 27 que desaparecen en el día 40 de la gestación. Aquí vemos un corte transversal del saco vitelino en un embrión humano de 19 días. Esta técnica histológica se conoce como inmunohistoquímica. Esta técnica consiste en que tenemos anticuerpos marcados con una enzima que es peroxidasa, que sacamos de los rábanos, dirigidos a un componente celular que se llama CD34. Entonces esto demuestra que aquí en el saco vitelino a los 19 días hay células hematopoyéticas. En un embrión de 33 días en la aorta también tenemos estas células, tanto en la pared de la aorta como localizadas en esta región. ¿Qué quiere decir CD34? Las iniciales CD representan cúmulo de diferenciación, o en inglés cluster of differentiation. Son proteínas que están en las membranas celulares que utilizamos para diferenciar una estirpe celular de otra. Entonces CD34 es un marcador de células troncales hematopoyéticas, es decir, cualquier célula que exprese CD34 es una célula hematopoyética. Desde luego, esta proteína no está ahí para que nosotros podamos reconocer que son células hematopoyéticas. En realidad es una molécula de adhesión. Sirve para que las células troncales de la médula se adhieran a la matriz extracelular o a las células del estroma. Vamos a hablar ahorita de otro clúster de diferenciación que es CD45. Este es un marcador de leucocitos, es un receptor de la familia PTP, que quiere decir proteína tirosina fosfatasa. Como todos los receptores, producen señales intracelulares para el crecimiento, diferenciación, el ciclo mitótico y transformación oncogénica. Entonces aquí tenemos un método que es parecido a la inmunohistoquímica que presentamos hace rato, pero esto ya es una cosa mucho más moderna. Los anticuerpos, en vez de estar marcados con peroxidasa de rábano, están marcadas con fluorocromos. Entonces el anticuerpo que reconoce a CD34 está marcado con un fluorocromo verde, mientras que el que reconoce a CD45 está marcado con un fluorocromo rojo. Entonces ven ustedes, ¿se acuerdan que este marcaba células troncales hematopoyéticas, el CD34, pero CD45 era específico para leucocitos? Cuando empalmamos estas dos imágenes,
que en la jerga de los que hacen este tipo de estudios se conoce como colocalización. El color ya no es ni rojo ni verde, sino que se vuelve amarillo. Esto que está marcado en amarillo son células que expresan ambos marcadores, tanto CD34 como CD45. Entonces ven ustedes que serán estas células las que realmente irán a poblar la médula ósea del adulto. Después del 30º día de la gestación, el hígado es colonizado por estas células, y para la semana 20 dejan de detectarse células hematopoyéticas en el hígado fetal. La hematopoiesis en la médula ósea empieza alrededor de la semana 11 de la gestación. Y esta gráfica es algo más acertada que la primera que les mostré. La otra es más fácil de recordar, ¿no? Dice que en el primer trimestre la hematopoiesis en el embrión se lleva a cabo en el saco vitelino y en la región aorta-gonada mesonefros. En el segundo trimestre en el hígado y en el vaso, y en el tercero en la médula ósea. Aquí ven ustedes que pues no es exactamente así. Esto de acá abajo señala la hematopoiesis, lo que está en amarillo, la hematopoiesis en el mesodermo extraembrionario, y lo que está en azul, la hematopoiesis en la región aorta-gonada mesonefros. Lo que está en verde en el hígado y en el vaso, y lo que está en rojo, que es a partir de la semana 11, ya en la médula ósea, y de ahí para el resto de la vida. Bien, en las etapas embrionaria y fetal del desarrollo tenemos hemoglobinas diferentes a las que tiene el adulto. La hemoglobina del adulto se llama hemoglobina A y está formada por 4 cadenas de globina, 2 cortas y 2 largas. Las cortas tienen 141 residuos de aminoácidos y las largas tienen 146. Estas cadenas, que se llaman alfa y beta, 2 alfa y 2 beta, forman la hemoglobina A, que es la mayor parte de la hemoglobina que tenemos los adultos, más de 97%. Aproximadamente un 3% son esa hemoglobina A2, que en vez de tener cadenas beta, tiene cadenas delta. Las cadenas delta, al igual que las beta, tienen 146 residuos de aminoácidos. En la etapa fetal tenemos la hemoglobina F, que en vez de tener cadenas beta, tiene cadenas gamma. La hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 gamma. Y en la etapa embrionaria tenemos 2 tipos diferentes de hemoglobina que se conocen como Gower 1 y Gower 2. La Gower 1 está formada por 2 cadenas alfa y 2 épsilon, y la Gower 2 por 2 cadenas zeta y 2 épsilon. La zeta, al igual que la alfa, tiene 141 residuos de aminoácidos, y la épsilon, igual que la beta, tiene 146. Las largas tienen 146, son la beta, la gamma, la delta y la épsilon, y los genes que tienen las instrucciones para sintetizar estas proteínas están en el cromosoma 11. En tanto que las cadenas cortas, que son la alfa y la zeta, tienen 141 residuos de aminoácidos, y los genes con las instrucciones para sintetizar esas cadenas están en el cromosoma 16. Y aquí vemos un esquema del cromosoma 16 de la línea germinal del ácido desoxirribonucleico en el cromosoma 16, donde vemos que primero está el gen de la hemoglobina Z, de la globina Z, en tanto que después siguen 2 genes, por alguna razón lo tenemos repetido, igualito, de la globina alfa. En el cromosoma 11 tenemos primero el gen de la hemoglobina, de la cadena de globina epsilon, después vienen 2 genes que no son iguales, de cadena gamma. La diferencia es que en uno de los 146 aminoácidos, aquí hay una glicina y aquí hay una alanina. Y después sigue el gen de la cadena delta y después de la beta. Vean ustedes cómo, yendo de 5' a 3', aparecen primero los genes que están en el embrión,
después los que estarán en el feto y por último los de la etapa adulta. Y en estas dos gráficas vemos cómo es algo parecido a lo que mostré hace rato. Esta es la etapa prenatal hasta la flecha donde está el nacimiento, y de la flecha para acá es la etapa del recién nacido. En este panel superior tenemos las hemoglobinas, y en este panel inferior las cadenas de globina. Entonces vamos a analizar primero la de arriba. La hemoglobina fetal se sintetiza durante toda la etapa prenatal. En el momento del nacimiento sigue siendo la que predomina, aunque en ese momento ya no se produce más y llega a desaparecer alrededor de las 26, 27 semanas. En tanto que la hemoglobina A, que es muy escasa en la etapa fetal, se empieza a producir más en el momento del nacimiento, y para estas fechas, por ahí de las 26, 27 semanas, ya es prácticamente la totalidad de la hemoglobina que tenemos los adultos. Estas líneas que están aquí son las hemoglobinas embrionarias, y esta línea representa a la hemoglobina 2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, que nunca llega a ser más del 3%. Ahora, acá abajo tenemos las cadenas de globina. Esta representa la cadena épsilon, esta línea representa la cadena Z, que predominan en la etapa embrionaria y desaparecen muy rápidamente. Esta línea y esta otra representan a las cadenas gamma, que predominan en la etapa fetal, y por último esta representa la cadena beta, que es escasa en la etapa prenatal y predomina en la etapa postnatal. ¿Se acuerdan ustedes que la hemoglobina fetal tenía 2 cadenas alfa y 2 gamma? Por lo tanto, la cadena de globina alfa se empieza a sintetizar muy temprano y persiste durante el resto de la vida. ¿Cómo el clínico hace para estudiar la médula ósea? Hay básicamente 2 técnicas. Una es el aspirado y el frotis. Obtiene uno la muestra de médula ósea picando, y la otra es una biopsia con aguja. Las biopsias a cielo abierto se utilizan poco. Habría que abrir con bisturí, llegar a un hueso y sacar una cuña con cincel y martillo. Se usa realmente poco. La que sigue: los huesos en donde se puede hacer la punción para obtener una muestra de médula ósea son principalmente el ilíaco, y la punción se puede hacer en la espina ilíaca anterior y superior, pero principalmente en la espina ilíaca posterior y superior. Este es el sitio preferido en los adultos. En los niños puede utilizarse el tercio superior de la tibia, aunque como ya dijimos desde el principio, en los adultos ya no hay médula ósea roja en ese lugar. Sigue habiendo médula ósea roja en el esternón durante toda la vida, pero este no es un sitio preferido por 2 razones. El esternón es un hueso relativamente angosto, y si no se tiene cuidado, se ejerce más presión de la debida, se pudiera llevar la aguja hasta el mediastino. Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico, para el paciente es muy traumático que le claven una aguja en medio del pecho, ¿no? Algunos de ellos llegan a referir que le sacan sangre directamente del corazón. Entonces, en nuestra página de QVED tenemos un video donde se ve cómo se hace la punción para obtener médula ósea y también cómo se obtiene la biopsia. En este momento solamente les comentaré que la aguja para biopsia es una aguja que tiene un diámetro de 2 milímetros en la punta. Estos son bordes afilados, tiene un estilete y tiene una sonda, y esto lo hace uno con la mano, que introduce la aguja y haciendo movimientos rotatorios
la introduce, atraviesa la corteza del hueso y después entra hasta la médula y obtiene un cilindro que es el que se utiliza para hacer la biopsia. En el video se ve esto con mucho mayor claridad. Aquí está el sitio preferido, que es la espina ilíaca posterior y superior. Y esta es una biopsia de médula ósea normal. Las células que alcanzan a ver con citoplasma de color rojizo son las células de la serie roja. En una biopsia normal, aproximadamente el 25% de las células son de este estirpe, es decir, darán origen a eritrocitos, y las demás dan origen a otros componentes de la sangre. Las células que dan origen a las células sanguíneas se llaman células libres, pero hay otras células en la médula ósea que se llaman células fijas o estroma, que comprenden fibroblastos, células reticulares, adipocitos, células del hueso, células endoteliales y macrófagos, que sirven para nutrir y para dar apoyo a las células libres. Entonces aquí les muestro las células del estroma: condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, adipocitos, miocitos, células endoteliales. La que sigue. Lo que mencionaba hace un momento, en la médula ósea normal, aproximadamente una cuarta parte son células de la serie roja y el resto están divididas entre células mieloides y células linforreticulares. Y ahora ya muy rápidamente solamente les voy a mostrar los precursores de los eritrocitos. Estos solamente están en la médula ósea, nunca llegan a la sangre periférica. Esta célula es la primera que desde el punto de vista morfológico podemos identificar como una célula perteneciente a la serie roja. Se llama proeritroblasto, es la célula más primitiva que se puede identificar morfológicamente. Antes hay otras, pero son morfológicamente iguales a los eritrocitos. Eso ya se verá en otra clase. El proeritroblasto se transforma en un eritroblasto basófilo. Se llama basófilo porque el citoplasma está teñido de morado. ¿Por qué está teñido de morado? Porque en esta etapa del desarrollo hay gran cantidad de ribosomas. Los ribosomas, que están hechos de ácido ribonucleico, y por eso se pintan con el colorante básico, son los organitos intracelulares que, como ustedes saben, están encargados de sintetizar las proteínas. ¿Qué proteína es la que va a sintetizar esta célula? Pues obviamente la hemoglobina, que es la proteína que pues, forma prácticamente la totalidad de las proteínas del citoplasma de los eritrocitos. No es la totalidad, es más de un 90%. La siguiente etapa se llaman eritroblastos policromatófilos. Aquí siguen habiendo ribosomas, pero ya también hay hemoglobina, y por eso el citoplasma de las células capta tanto el color morado como el rojizo, que está dado por eosina. El morado está dado por azul de metileno. La que sigue, por favor. El paso que sigue es el de normoblasto. En este ya prácticamente no hay ribosomas, por lo tanto el color es más bien rojizo, el color del citoplasma. En esta diapositiva no se ve el color exactamente como debería ser más parecido a esto. Y cuando ustedes ven un normoblasto en un frotis, el citoplasma es tan parecido al de un eritrocito normal, y quizá la única diferencia es que tienen el núcleo. Vean ustedes que ya para esta etapa el tamaño de la célula se ha reducido tanto que son casi del mismo tamaño que un eritrocito. En esta sorprendieron al normoblasto en el momento en que está expulsando al núcleo. Vean, aquí está el normoblasto
Una vez que expulsa el núcleo, se convierte en un eritrocito normal. Este es un frotis teñido, visto con microscopio de luz. Y esta es una micrografía electrónica de transmisión, que este es el normoblasto en el momento en que expulsó al núcleo. Después repara su membrana, que queda un poco dañada después de la expulsión. Y esta célula, en este momento no se llama eritrocito, se llama reticulocito. Todavía tiene algunas marcas que nos permiten reconocerlo como un eritrocito recién nacido. Le llamamos reticulocito. Además de los precursores de los eritrocitos, tenemos precursores de los leucocitos. En este momento solamente les voy a mostrar las imágenes de los precursores de los neutrófilos, que como ven ustedes forman la mayor parte de las células nucleadas en la médula ósea. Este es el mieloblasto. La célula que sigue es el promielocito. Vean ustedes que es una célula con un diámetro 3 veces mayor que el de un eritrocito. Recuerden que el diámetro de un eritrocito es aproximadamente 7 micrómetros. La célula siguiente se llama mielocito neutrófilo. Sigue siendo una célula grande, la que sigue. Después el metamielocito. Comparen ustedes con el tamaño de los eritrocitos y vean que esta célula ya va haciéndose de menor tamaño, la que sigue. Y estos serían ya los neutrófilos maduros, la célula que se conoce como banda o callado, que es un neutrófilo juvenil, y el neutrófilo maduro, que también se llama segmentado o polimorfonuclear. En este caso tiene un núcleo con 4 lóbulos. Otra de las células que vemos en la médula ósea es aproximadamente una por cada 1000 células nucleadas, es el megacariocito. El megacariocito es una célula muy grande, multinucleada, que va a dar origen a las plaquetas. En este frotis, estos son eritrocitos, este es un neutrófilo y las plaquetas son estos puntos que vemos aquí. Esta es la última diapositiva.